Y esto precisamente pues viene siendo la continuación de esa unidad de trabajo que tuvimos anteriormente, y ahora pues vamos a tener lo que es la asignatura de atención educativa para la inclusión, que ya va corriendo una unidad donde ustedes ahí han estado recibiendo algunos trabajos sobre la opinión personal del análisis de la película de Helen. Les encargo a los otros, aprovecho, a los que no lo han subido, mándenlo, por favor, no se esperen al último tiempo para poder tenerles a tiempo su evaluación. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad 2 hacia una práctica docente inclusiva en esta nueva tarea que vamos a emprender durante esta semana, ¿no? A ver, déjenme checar aquí cómo cambio la diapositiva. Ahí está. Hacia la práctica docente inclusiva. Esta unidad se centra en el tema de la planificación vinculada a la inclusión. Nosotros estamos en ambientes escolares, estamos a cargo de la formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es muy importante que tengamos bien en claro qué es una inclusión y qué es una integración. Ahora el nuevo programa de estudios nos pide que impartamos una educación con inclusión, ¿no? También en el programa de preescolar maneja lo que es la integración, pero hay que diferenciar un poquito y que lo vamos a hallar con el análisis de algunos autores que al final proponemos. Pero sí, la integración en el sistema educativo de los estudiantes, pues tiene que ver con integrarlos, proporcionarles el acceso a la educación, ya sea en cualquier institución educativa, que tengan ese derecho, que lo hagan valer ese derecho y se incluyan, ¿no? De cualquier forma, tengamos las condiciones o no las tengamos, pero que estas personas estén integradas, mejor dicho. Y la parte de la inclusión, pues trasciende un poquito más allá, porque en la inclusión no solamente se basa en integrarlos, sino más bien hacerlos partícipes de las actividades, y para ello pues nosotros tenemos que hacer una serie de adecuaciones que cumplan con la satisfacción de las necesidades que tienen nuestros alumnos, ¿sí? Diferentes tipos de adecuaciones, como algunas situaciones que se deben de tener al diseño de secuencias didácticas, en este caso la planeación. En la asignatura pasada, que era planeación educativa, a varios de ustedes les hice algunas observaciones, que esa secuencia didáctica o planeación debía de contener con algunos aspectos importantes, como era anunciar el aprendizaje esperado, las actividades a desarrollar, el tiempo, que es muy importante, entre otros aspectos, pues debe de tener la adecuación curricular y los insumos o materiales didácticos que vamos a utilizar. Y precisamente para allá vamos en cuanto a la adecuación curricular. Sabemos de antemano que los grupos son heterogéneos, son diversos por naturaleza. Entonces, tenemos diversidad de alumnos y diversidad en formas de aprendizaje. Algunos alumnos son visuales, otros son auditivos, unos son pasivos, otros son activos, lo cual hace que aprendan de manera diferente. Un alumno visual pues siempre va a estar a expensas de que el maestro le muestre una imagen y un texto, que haya una relación imagen-texto para que él pueda comprender el contenido que se le está explicando. Un alumno auditivo es aquel alumno que puede estar haciendo otra cosa, coloreando, y al parecer no va a estar poniendo atención a la clase, pero en realidad todo lo que está diciendo el maestro, él lo está captando a través de su audición. Entonces él está aprendiendo diferente. Y un alumno activo, pues es aquel alumno que anda parado, se levanta, se sienta, observa, escucha a la vez, y eso le permite a él apropiarse de los contenidos que uno está abordando, ¿no? Entonces, y los alumnos pasivos, pues los alumnos pasivos a lo mejor experimentan los otros tipos de aprendizaje, o bien nada más desarrollan una capacidad, a lo mejor es la visual, a lo mejor es la auditiva, que es donde
quizá debemos de poner mucha atención porque no sabemos si realmente el alumno nos está comprendiendo, sino hasta que hacemos un ejercicio de evaluación, ¿no? Entonces, con base en eso, pues a manera de diagnóstico tenemos que analizar el grupo que estamos observando o con el que estamos practicando como maestros en formación, o bien si ya estamos a cargo como titulares de un grupo, pues observar, tomar en cuenta estas recomendaciones para observar cuál es el desarrollo de los alumnos que me permita enriquecer el diagnóstico para poder nosotros hacer un plan de trabajo, una propuesta que podamos implementar donde se vea claramente lo que es la inclusión de todos nuestros alumnos en el quehacer educativo, en lo que es la academia, ¿no? En las clases. Entonces, en esta asignatura o en esta unidad hacia una práctica docente inclusiva, pues obviamente nosotros tenemos que, a través de nuestra secuencia didáctica, tenemos que favorecer la inclusión y minimizar lo que son las barreras de aprendizaje, en este caso las BAP, que en la unidad 1 hemos estado analizando. Las BAP, para el que no recuerda, son las barreras del aprendizaje y la participación, ¿no? Barreras para el aprendizaje y la participación. En esta cuestión vamos a atender las características, les decía, y las necesidades. Tenemos que reconocer la diversidad, enfatizo en eso, la diversidad con que cuenta nuestro grupo, los ritmos, los estilos de aprendizaje, las necesidades educativas que tienen nuestros alumnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar la capacidad como maestros para hacer lo que va a ser la adecuación curricular y que vamos a implementar en la planeación didáctica, ¿no? Bien, el propósito de esta unidad, de la unidad 2, es el siguiente. Que ustedes como estudiantes tendrán que identificar lo que son las barreras del aprendizaje para la participación, las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Eso es indiscutiblemente. A ver, yo tengo mi grupo, o si no están frente a grupo, yo ya estoy practicando con un grupo, o voy y hago prácticas de observación en tal grupo, donde se desarrollan actividades académicas, donde los alumnos están aprendiendo. Bueno, ahora mi observación va a ir en función de identificar las BAP. Recuerden que las BAP pues, son las barreras para el aprendizaje y la participación. A ver, ¿cuáles son esas barreras que están impidiendo que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados? ¿O qué barreras se presentan en ese contexto para que el alumno participe en las actividades que se desarrollan en ese grupo, ¿no? Y con base en ello, pues tendremos que desarrollar o planificar una propuesta de atención educativa vinculada a su planeación en el escenario de las escuelas. O sea, ¿a qué voy? Que nosotros ya desarrollamos un plan de trabajo, una planeación didáctica. Esa propuesta que tenemos que diseñar ahora tiene que ir vinculada con su planeación. En la actividad, en la asignatura anterior, ustedes, el último trabajo fue un programa, una planeación didáctica que mandaron, ¿sí? Que estuvo muy bien. Entonces ahora hay que complementar una planeación de esas que mandaron, pero sí es importante que a quienes les hice recomendaciones las tomen en cuenta, por favor, ¿no? Para que incluyan en la planeación didáctica que mandaron en la asignatura anterior, la propuesta de vinculación, la propuesta educativa que tendrán que hacer para evaluar esta unidad, la unidad 2. Esta propuesta de atención educativa para la inclusión, pues tiene que ir enfocada a eliminar o minimizar las barreras detectadas, como decíamos ahorita, ¿sí? A través de diferentes tipos de adecuaciones. O sea, pero para eso tenemos que analizar cuáles son los diferentes tipos de adecuaciones curriculares o adecuaciones físicas, adecuaciones al programa que tenemos que hacer, o sea, adecuaciones a las competencias, adecuaciones a los objetivos, adecuaciones a las actividades que pretendo yo desarrollar de acuerdo a las necesidades y características que presentan mis alumnos.
porque no es lo mismo si Marcos aprende de una forma, a lo mejor Juan no aprende de la misma forma que Marcos. Entonces, pero tengo que ver si la explicación está muy clara, según yo como maestro, y Marcos me está entendiendo, ¿por qué razón Juan no me entiende? Entonces, ahí es donde entra la identificación de esas barreras de aprendizaje. Y con base en eso, yo tengo que hacer un diagnóstico por qué Juan no está aprendiendo o adquiriendo ese aprendizaje esperado que Marcos con una facilidad se lo hace. Precisamente a lo mejor porque Juanito, a lo mejor él ya está presentando barreras de aprendizaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esas adaptaciones o adecuaciones curriculares de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus limitantes, ¿no? A lo mejor Juanito es más visual, digo, bueno, esta explicación que doy de esta clase, voy a implementar en mi material didáctico imágenes más llamativas de acuerdo al interés de Juanito para que él aprenda en función de la relación del texto y la imagen, ¿no? Estos son algunos ejemplos. En esta unidad, los contenidos que vamos a desarrollar, precisamente lo que les estaba diciendo, es la diversificación curricular. Tenemos que diversificar nuestra clase de acuerdo a las necesidades que haya en el grupo. Diferentes tipos de adecuaciones curriculares. Les voy a compartir yo en el foro de dudas la bibliografía y material que ya previamente analicé. Aquí ahorita por cuestión de tiempo no se los paso ahí, pero donde se especifica, incluso por ahí bajé unas diapositivas muy importantes donde les explican muy claro ahí cuáles son las adecuaciones que podemos hacer de acuerdo al contexto, de acuerdo al área donde se están desenvolviendo nuestros alumnos, qué tipo de adecuaciones curriculares hay, e incluso qué tipo de actividad o estrategia podemos desarrollar, ¿no? Y eso nos va a ayudar, pero para eso tenemos que analizarlo, y lo cual nos va a ayudar para posteriormente redactar esa propuesta de atención educativa que se les está pidiendo para evaluar esta actividad, ¿no? La planeación diversificada para todos, en ese punto tenemos que tomar en cuenta, insisto, las características de todo el grupo, integrando adecuaciones en la planeación. O sea, esa propuesta tendrá que ir relacionada a la planeación didáctica que ustedes están planeando de manera semanal, de manera quincenal o de manera diaria. Pueden elegir una actividad, la desarrollan en su formato de planeación, una actividad, por ejemplo, no sé, el cuidado del cuerpo o la higiene del cuerpo, la planean con sus aprendizajes esperados, sus objetivos, en sus momentos que enmarcábamos de la planeación en la asignatura pasada, inicio, cierre, desarrollo. Es importante que en el desarrollo, donde plantean las actividades, la secuencia didáctica, estipulen los tiempos. A cada actividad que le van a poner, que van a desarrollar, pónganle a ver, consideren primero qué tanto tiempo tienen para esa clase y distribuyan ahí los tiempos. A ver, rescate de conocimientos previos, que sería la actividad con que vamos a iniciar la clase. Bueno, 10 minutos, ahí le pongo. Eso me va a ayudar a mí a optimizar los tiempos destinados para esa enseñanza. Después del desarrollo, donde viene el cierre, hay que enmarcar una actividad con la que van a cerrar todo el tema que están viendo en esa clase. Y debajo del cierre, pues hay que poner también lo que viene siendo la evaluación. Eso es muy importante. Evaluación, ¿de qué manera voy a evaluar la actividad específica que miré en esta clase? ¿De qué manera la voy a evaluar? ¿Sí? Por medio de un cuestionario, por medio de una exposición de los propios alumnos de acuerdo a su nivel, que expliquen lo que ellos entendieron, etcétera, etcétera. Pero tengo que poner ahí evaluación. La evaluación o esta actividad se evaluará de esta manera, y tengo que explicarlo, ¿no? De igual manera, tiene que haber un apartado en su planeación, se los marcábamos anteriormente, de adecuaciones curriculares.
En esas adecuaciones curriculares vamos a enunciar cuál es la adecuación que estoy haciendo en los contenidos o las actividades que estoy planteando. Por ejemplo, en la actividad en la primera actividad introductoria de la clase, donde decimos rescatar los conocimientos previos, a lo mejor Juanito, su problema es que tiene problemas del lenguaje y no se puede comunicar oralmente, supongamos. Bueno, voy a pedirle a Juanito, en la adecuación curricular, voy a pedirle al alumno Juanito Valenzuela Aguilar que elabore un dibujo con base al tema que estamos abordando, que en el dibujo exprese qué es lo que él conoce respecto a la problemática que se está planteando, ¿no? Por ejemplo, eso es una adecuación curricular, pero ya estoy atendiendo esa diversidad de mi grupo, porque a lo mejor el problema es de Juanito, por eso lo estoy anunciando de manera especial, ¿no? Retomé la parte de la evaluación, de la planeación educativa, mejor dicho, para que ustedes hagan las adecuaciones que anteriormente se les sugirieron en la asignatura anterior, porque su planeación es un insumo importante para que ustedes puedan hacer lo que es el plan o la propuesta de atención que se les está pidiendo ahora, ¿no? Bien. Esto, lo que sigue, nos va a ayudar mucho a hacer ese diagnóstico para la propuesta que vamos a hacer, ¿no? Hacia una práctica docente inclusiva, actividad de aprendizaje. Estas actividades son para que ustedes las pongan en práctica, que nos facilite más un poquito el trabajo que tengo que hacer. Por ejemplo, ahí dice, los estudiantes identifican las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan el alumno en los diferentes contextos. Esas son las VAP. O sea, ¿en qué contextos? En la escuela, en el aula y en la familia. O sea, antes de hacer la propuesta, tengo que diagnosticar. O sea, en el contexto del VAP, en la escuela, ¿cuáles son las barreras de aprendizaje que presentan los alumnos? En el aula, ¿cuáles son las barreras de aprendizaje y la participación que presentan los alumnos? Y en la familia, ¿cuáles son esas barreras, esas VAP que presentan en la familia? Y acá en la columna de la derecha, ¿cuáles son las posibles estrategias que pueden utilizar ustedes para minimizar o eliminar esas barreras de aprendizaje a través de las clases que ustedes están impartiendo, a través de la academia, ¿no? A través de la interacción diaria con sus alumnos? Las identifico, pongo una estrategia que creo yo que me va a considerar, pero esas estrategias también es importante que sean puntuales. ¿Y cómo podemos lograr que sean puntuales, acordes a la necesidad? Primeramente, les repito, tenemos que analizar cuáles son los diferentes tipos de adecuaciones curriculares. Y eso lo vamos a encontrar ¿dónde? En la bibliografía que les voy a proporcionar y en los materiales que puntualmente también les voy a decir, jóvenes, de tal página a tal página, ahí van a encontrar las características de las adecuaciones curriculares, los tipos de adecuaciones curriculares. En tal página van a encontrar algunas estrategias con las que pueden atacar o atender esas necesidades o esas adecuaciones curriculares. Y les digo, ¿por qué ponerles en tal página? Bueno, para facilitarles a ustedes la búsqueda de información, porque se dio el caso también, por ejemplo, en el ensayo, algunos pensaron que tenían que leer las 300 páginas de una de las bibliografías que venía ahí, ¿no? Y no, hay que ser un poco selectivos, irnos directamente al grano, qué es lo que ocupamos, que maneja el autor, esto está relacionado con lo que me está pidiendo la asignatura o el maestro. Bueno, voy a centrar mi atención en eso, ¿no? Y también entiendo, pues, que ustedes, aparte de ser maestras, trabajadoras, son madres de familia, esposas, hijas, novias, no sé. Y los tiempos destinados para su carrera, pues, son limitados, ¿no? Y ahí es la forma en que yo les puedo ayudar. ¿Saben qué? Váyanse directamente a estas páginas, ahí van a encontrar, analícenlo, léanlo, digiéranlo, y con base en eso, empecemos a redactar nuestro trabajo. Bien.
Eh, Maestro, sí, quisiera, adelante. quisiéramos saber si nos puede dar un ejemplo de lo que estaba comentando ahorita del cuadro. Ujú. Ejemplo Es, sencillo, en donde dice, bueno, habla de lo, en la escuela, por ejemplo. ujú. Un ejemplo y y ya nosotros buscamos la estrategia, nomás para darnos una idea. Por ejemplo, un ejemplo en el contexto escolar, ¿no? Porque ya después lo limitamos al aula. Ese ejemplo en el contexto escolar tiene que ver con lo socioemocional del niño, cómo se relaciona el niño fuera del aula. Hay algunos niños muy sumisos, que no interactúan, no se vinculan con otros niños en hora de recreo, y ahí a lo mejor se pueden presentar algunos problemas de bullying, o otros problemas de discriminación, etcétera, etcétera, que a lo mejor no identificamos por no observarlos, por no estar en ese momento. O bien en el caso de guarderías, a lo mejor en la hora del recreo o de la convivencia grupal, hay niños que no se vinculan, que se van hacia una esquina, hacia una parte específica del salón o del área y no interactúan, ¿no? Entre sí. Entonces, ahí yo estoy detectando una barrera, una barrera para el aprendizaje y la participación. Ahora, ya la detecté, ahora tengo que buscar una estrategia que me permita a mí minimizar o eliminar ese problema que está presentando ese niño o esos niños, ¿no? Ese sería un ejemplo. En el aula, pues puede ser identificar si yo como maestro promuevo el trabajo colaborativo, el niño a lo mejor se incluye porque yo lo siento ahí en un equipo de trabajo, pero no aporta, no participa, no hace nada con coadyuvar en el trabajo que tienen que realizar. Entonces, esa es una BAP, es una barrera de aprendizaje. Tengo que analizar cuáles son sus consecuencias, mejor dicho, qué lo está originando para diseñar la estrategia que me va a permitir minimizarla o eliminarla por completo y que el niño se incluya, ¿no? Y en cuestión del contexto de la familia, sabemos de antemano que no todos los maestros tenemos acceso al contexto familiar, o nos es imposible, pero sí ahí echaríamos mano de hacer un diagnóstico con el papá, con la mamá, para que nos platiquen cómo se desenvuelve en ciertas áreas el alumno, ¿no? El niño en su casa. Y ya todo eso son elementos que nos están permitiendo hacer un diagnóstico más específico para atacar lo que son las bajas. ¿Sí? No sé si queda claro ahí, hija. Sí, maestro, gracias. Ándale. Bien, otra actividad importante que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico, el desarrollo de la propuesta que tenemos que hacer, es el siguiente cuadro que tenemos ahí. Dice, a partir de la identificación de las necesidades educativas especiales del alumno en cuestión o de los alumnos, los estudiantes analizan el tipo de adecuación que consideran pertinente y factible a realizar para atender sus necesidades, que es lo que teníamos, lo que comentábamos ahorita hace un momento, así como los elementos que debieran adaptarse, de qué manera lo harían en el contexto de su escuela de práctica. Para guiar este análisis, elaboran lo siguiente. Si se dan cuenta, están las características del alumno. Con base en lo detectado en el cuadro anterior, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras de aprendizaje detectadas en la escuela, en el aula y en la familia? Con base en ello, pues vamos a poner ahí el nombre del alumno y las características, ¿sí? Que lo describe, cómo es el alumno. Elementos de adaptación para la evaluación de los elementos de enseñanza o mobiliario. O sea, ¿cómo en esa segunda columna, cómo voy a adaptar yo, por ejemplo, ya tengo un aprendizaje esperado? Ahora, el aprendizaje esperado es flexible, lo podemos adaptar de acuerdo a la necesidad del alumno, ¿sí? A lo mejor dice, por ejemplo, en primaria, vamos a decir, se me viene a la mente primero, yo sé que ustedes son de preescolar, pero esto es un ejemplo. En primaria, el aprendizaje esperado es que el alumno redacte textos descriptivos. Bueno, pero a lo mejor Armando no tiene bien desarrollado la competencia de redacción escrita, ¿sí? Bueno, la adecuación del contenido podría ser
que el alumno Armando narre de manera oral y a través de dibujos lo que haya entendido de cierto tema, ¿no? Ahí estaríamos nosotros adecuando la competencia, más bien adecuando el aprendizaje esperado, que es lo que quiero. Ya de acuerdo al nivel del alumno, él va a narrar de manera oral o a lo mejor con pequeñas expresiones u oraciones, narrará así muy puntualizado la problemática o la temática, mejor dicho, abordada. Ya lo estamos adaptando. Ahí dice también mobiliario. ¿Por qué? Porque también a lo mejor hay necesidades de adecuaciones curriculares o adecuaciones contextuales. Si tengo un niño con discapacidad motriz, a lo mejor los mobiliarios que tenemos, las mesas, las sillas, no son adecuadas para que el niño se desenvuelva. Ahí yo tengo que poner la especificación de cómo vamos a adaptar ese mobiliario o simplemente cómo lo vamos a acomodar en el aula para que no obstruya el desarrollo del alumno que tiene alguna discapacidad motriz, ¿no? En la tercera columna, manera en la que se adaptarán. Ahí tendrá que ser de manera muy específica o descriptiva cómo voy a adaptar los otros elementos, ¿no? La evaluación, la metodología de enseñanza o el mobiliario si es necesario, entre otros aspectos que vamos a identificar con los teóricos que vamos a analizar. Y el tipo de adecuación. El tipo de adecuación, ¿dónde la vamos a sacar? Bueno, el tipo de adecuación tiene que ver si es una adecuación curricular, académica o de metodología. Ahí lo vamos a anunciar. Si es un tipo de adecuación de evaluación, adecuación de competencias, adecuación de aprendizajes claves, bueno, ahí lo vamos a enunciar. Adecuación del espacio físico, también tendríamos que anunciarlo ahí. ¿Qué tipo de adecuación es la que yo estoy queriendo implementar en esta propuesta didáctica o en esta planeación didáctica para nuestros alumnos, ¿no? Y también, insisto, en las lecturas que les voy a sugerir, que les voy a subir a más tardar entre hoy y mañana temprano al foro de dudas o a sus correos, como lo hice anteriormente, ya van a encontrar ahí ese tipo de adecuaciones que ustedes pueden retomar y decir, a ver, esta adecuación me sirve, lo voy a poner aquí. Quiero ser muy claro. El trabajo de evaluación no se basa en llenar los dos cuadros que acabamos de ver. Los dos cuadros que acabamos de analizar son insumos que me van a servir a mí como maestro junto con la planeación didáctica para elaborar la propuesta educativa que tenemos que hacer, ¿no? Con base en ello, hagan de cuenta que van a hacer todo lo que es el diagnóstico y nos va a permitir ahora sí redactar ese trabajo de evaluación. Ahí está la evaluación de la unidad. Ya en concreto, eso es lo que ustedes van a entregar, ¿no? Los estudiantes elaborarán un diseño de una propuesta de enseñanza. Voy a tratar de buscar por ahí un ejemplo de una propuesta, o por lo menos lo que debe contener esa propuesta, se las envío para que ustedes se basen en ella, ¿no? Y puedan ustedes mandar puntualmente su trabajo. Esta propuesta de enseñanza debe de apoyar en la inclusión educativa, que es lo más importante. No solamente, lo decía al principio, no solamente se trata de integrar a los alumnos, porque de alguna manera u otra ya los tenemos integrados. Desde el momento en que entran al aula, ya los estamos integrando a un área, ¿sí? Desde el momento en que les decimos, vénganse para acá, vamos todos a trabajar en esta área, ya los estoy integrando a todos. Pero vale la pena pensar, los integro, pero los estoy incluyendo realmente en el aprendizaje, los estoy incluyendo realmente en el desarrollo de las competencias que debe de alcanzar el alumno según el aprendizaje esperado o la competencia. Eso es lo que tenemos que preguntarnos.
para que realmente haya una verdadera inclusión educativa. O sea, buscar los medios para que a través de esa inclusión el niño desarrolle o alcance los aprendizajes esperados de acuerdo al nivel que él tiene o de acuerdo a sus características y necesidades. Bien, esta misma propuesta, cuando ustedes finalicen el mismo protocolo de envío, ya saben, hay que enviarla a la plataforma con su hoja de presentación, con todo lo que lleva, ¿no? Es importante que la envíen en tiempo adecuado para poder revisarla como debe de ser. Ahí no está por demás recordarle que esa actividad de evaluación de la unidad 2 pues lleva un valor de 35% de su calificación, ¿sí? Es la ponderación que le estamos dando. Aquí en esta parte de la bibliografía, que es lo que les voy a enviar, para que no se ataren en copiar ahorita, se los voy a mandar en un formato de Word ahí en el foro de dudas o en sus correos, ya específicamente donde pueden encontrar las características de las adecuaciones curriculares, los tipos de adecuaciones curriculares, las actividades, algunos ejemplos cómo las pueden hacer. Ahí se las voy a plantear para facilitarles mejor el trabajo, ¿no? Pero ahí están las bibliografías que quizá puedan ir analizando para ir avanzando en su trabajo, ¿no? La entrega de las actividades es muy importante, les decía hace rato, el tiempo. Esta asignatura, acuérdense, la asignatura de atención educativa para la inclusión, consta de 2 unidades. Esas 2 unidades, ustedes precisamente el día de hoy están terminando ya la unidad 1, que anoche revisé la plataforma, varios de ustedes no me han mandado todavía la actividad y es muy simple, la actividad de evaluación de la unidad 1. Ya se nos está juntando la actividad con la actividad de la evaluación 2. Les pido de manera así urgente que a más tardar el día de hoy o mañana muy temprano empiecen a mandar los que faltan de la unidad 1 y se dediquen por favor a invertir el tiempo en el análisis de la bibliografía y los materiales de la unidad 2 para que empiecen a desarrollar su trabajo. Hoy estamos a 8 de septiembre. A más tardar ustedes tendrán hasta el día 16 de septiembre para que envíen su trabajo de la unidad 2. ¿Sí? A más tardar les digo por qué. Porque si nos atareamos un poquito, a lo mejor lo podrían estar mandando desde el viernes 14, viernes 15, o quien la mande mejor más temprano, pues estaría excelente. ¿A cuándo, perdón? El 14. Ah, el 14. Ah, bueno. Perdón, me están haciendo una corrección, entonces modificamos ahí y que quede claro, muchachas, es el 14 de septiembre es cuando la tienen que mandar, ¿no? Que es el día viernes. El día viernes, a lo mejor son algunas medidas que se están considerando porque en las asignaturas pasadas, pues hasta el último día, cuando ya los maestros teníamos que entregar calificaciones, empezaron a mandar y saturaron la plataforma. Bueno, nos saturaron, mejor dicho, a nosotros, que no hallábamos cómo revisar. Y la preocupación de nosotros es hacerles una revisión puntual donde podamos retroalimentarles a ustedes para que modifiquen sus trabajos, ¿no? Todo por el bien de ustedes. Acuérdense que es formativo, ¿sí? Yo siempre me he caracterizado por eso, soy profesor de primaria también, me he caracterizado por ser estricto. No es que sea estricto, es que creo que tenemos un objetivo que lograr y mi objetivo como maestro es que por lo menos en mi asignatura ustedes lleven lo básico en la formación que les corresponde, ¿sí? Su objetivo como estudiantes y como futuros maestros es lograrse formar como excelentes maestros, ¿no? Porque luego nos vamos al contexto laboral y nos piden tal o cual actividad y pues no sabemos hacerla, ¿no? Y dice, bueno, oye, eres licenciado en educación y no pudiste redactar este material o hacer esta adecuación curricular o bien hacer una planeación.
Entonces, muchos de ustedes tuvieron la experiencia también de comunicarse con su servidor personalmente, se dieron cuenta que de estricto no tengo nada, al contrario, tengo toda la disposición del mundo de apoyarlos, de explicarles a detalle lo que tenían que hacer, para lo cual estoy en la misma disposición para todo quien tenga duda. A veces no puedo contestarles, pero se dieron cuenta también que inmediatamente les regresaba la llamada, nos poníamos de acuerdo, les mandaba correos específicos para que salieran de su problema, ¿no? De su inquietud. Entonces, recapitulando, el día 14 del mes de septiembre ustedes tendrán como último día para mandar su trabajo de la segunda unidad. Quienes no han mandado los de la primera unidad, mándenlos por favor también, para que podamos evaluarlos con tiempo. Bien. Y por último, pues les comparto nuevamente mi nombre completo. Por ahí me llegaron muchos trabajos con nombre del maestro Héctor, de la maestra Virginia. No hay ningún problema, no se los regresé porque correspondían a mi área. Con todo gusto se los revisé, no hay ningún problema, pero sí hay que ponerle, es parte de la formalidad que tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Ahí está mi correo para cualquier duda, mi teléfono también, manden un mensajito y trataremos de apoyarlos cuanto antes. Yo creo que en esta ocasión no va a haber tanto problema. En la otra asignatura, bueno, teníamos el primer acercamiento con la plataforma, entonces generó un poquito de controversias por ahí, pero ahora yo creo que ya todos estamos relacionados, ¿no? Bien, hasta ahí lo dejamos con el compromiso de enviarle la bibliografía especificando la parte donde van a encontrar los insumos que le van a servir para hacer su trabajo. Dejo el espacio abierto unos minutos para cualquier duda, inquietud que tengan, con toda confianza háganlo saber. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario? Le digo que... Maestro, buenos días, Nuevo León. ¿Sí me escucha? El micrófono lo tienes. Sí, maestro. Sí, maestra, dígame, buenos días. Perdón, tenía... Una pregunta que tenemos, una duda que tenemos aquí. ¿Los cuadros también los vamos a subir junto con la propuesta? Miren, súbanlos por favor, y perdón que sea tan directo, quiero que los suban para que me demuestren que realmente hicieron ustedes su diagnóstico, su trabajo, y con base en ello están sustentando su propuesta. ¿Y por qué les pido esto? También les mandé por ahí que algunos trabajos eran iguales. Hubo quienes me justificaron, me dijeron que anteriormente habían estado trabajando en equipo y que hacían los trabajos y los mandaban iguales, ¿no? En equipo. Aunque también yo fui claro y les dije que los trabajos son individuales, ¿no? En la asignatura pasada yo les dije que tenía que ser individual. Estoy totalmente de acuerdo que se reúnan, que lo hagan en equipo, porque eso genera mucho conocimiento y facilita más las cosas. Pero si ya lo hicieron y utilizaron el mismo formato, bueno, perfecto, estoy de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que vaya redactado con una misma perspectiva los 3 trabajos o 2 trabajos. Tengo que plasmarle mi esencia, sí, mi estilo, porque así estamos hablando de diversidad, estamos hablando de inclusión. Bueno, yo soy diverso a los demás, incluso tenemos formas diferentes de redactar y de expresar, ¿no? Entonces, quiero ver ese estilo propio de cada quien plasmado en su trabajo. No quiero ver trabajos idénticos. Algunos hasta se les olvidó cambiarles el nombre, ¿eh? Iba el nombre también de la persona. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Y repito, los trabajos son individuales. Los cuadros que menciona maestra son insumos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico para desarrollar la propuesta didáctica de inclusión. Esos mándenlos a lo mejor en archivo adjunto o abajo en la última hoja de su propuesta, pónganle ahí como anexos y pum, los pegan ahí para darnos cuenta cuál fue el seguimiento que hicieron. ¿Sale?
Ok, gracias, profesor. A usted, hija, a la orden. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Profesor, buenas tardes ya. Profesor, nada más tomando en cuenta esta parte de lo que es el formato de planeación, le comentábamos a la profesora que nos dio la ponencia de la materia de planeación educativa, que en el ISSSTE nosotros ya manejamos un formato, porque trabajamos bajo el sistema de gestión de calidad. Entonces, a nosotros ya nos dan un formato y ya con los rubros a considerar. Sí es esta parte que nos habla acerca de tomar en cuenta el orden, la organización, los tiempos, sí los redactamos de manera, en lo que son el desarrollo de las actividades. Ahorita acaban de cambiar formato. Nos dieron el formato para la planeación con el nuevo programa, el de modelo educativo. Sí, así es. Sí. Entonces, nos estamos adaptando nosotras también a ese nuevo formato. Hablo por mi parte, voy a utilizar este nuevo formato para poderle mandar esa planeación, para que si usted, nuevamente les solicito que si nos hace la retroalimentación de los puntos que tenemos que considerar. Para nosotros es muy valioso esta parte, porque es un área de oportunidad fuerte que tenemos, y sobre todo ahorita que tenemos que adecuarnos al uso de este nuevo formato en un nuevo programa. Así es. ¿Cuál es su nombre, hija? Margarita. Margarita. Muy bien, Margarita. Tiene mucha razón. Recuerden que en planeación educativa yo les dije que fuéramos incluyendo lo que es el programa del modelo educativo Aprendizajes Claves. Efectivamente, las planeaciones que me mandaron iban enfocadas al formato del ISSSTE y consideran los aspectos del plan y programas 2011, lo cual está correcto. Al analizar los formatos de planeación del nuevo modelo educativo, no varía mucho, prácticamente son los mismos. Aquí nosotros entramos también en un proceso de adaptación, ¿sí? Y de adecuación, vaya. La planeación es propia del maestro porque sabe y conoce lo que son las características de los alumnos con los que vamos a trabajar. Independientemente del formato que hagan y todo eso, si el ISSSTE les dice háganlo así y todo esto, no hay ningún problema, ese puede ser. Y si vemos que ese formato le hace falta algo de lo que estamos pidiendo, precisamente ahí es donde entra nuestra capacidad de hacer esa adecuación, ¿sí? Porque lo estamos viendo desde la perspectiva de atender y erradicar las que son las BAP, las barreras de aprendizaje y participación. Entonces, yo estoy haciendo una adaptación, una adecuación didáctica a mi planeación para posteriormente poder hacer adecuaciones curriculares en la metodología de trabajo, ¿sí? Ustedes tendrán que seguir trabajando con el formato que les dice su institución, pero también es libre, bueno, más bien, no le veo ningún problema, ni va a haber ningún problema que ustedes lo adapten de acuerdo a las necesidades que estamos señalando, ¿no? A lo mejor le dicen, no, pero es que nosotros queremos que sigas así. Bueno, háganlo, ustedes sigan así, pero van a hacer un formato extra, sáquenle una copia y ya adécuenlo de acuerdo a las características que estamos pidiendo, y ese es el trabajo que van a mandar, porque lo que vamos a evaluar son esas adecuaciones, ¿no? Pero recuerden también, maestra, que la planeación es un insumo más para hacer la propuesta, ¿no? Que quede claro esto, porque no quisiera que me mandaran ya a última hora la planeación didáctica creyendo que es la propuesta de trabajo que tienen que desarrollar. Insisto, la planeación didáctica sí hay que mandarla también, como van a mandar los cuadros, mándenla como anexo, adjunto anexo, pero desarrollada la propuesta. Y ya uno se da cuenta, a ver, esta maestra hizo su propuesta de inclusión, bien redactada con sus objetivos y todo, la problemática detectada con un alumno o con sus alumnos,
donde está llevando a cabo diferentes adecuaciones curriculares, y para hacer esta propuesta hizo este diagnóstico, me voy hacia abajo, veo los cuadros que ustedes llenaron, y veo también la planeación didáctica que está sustentando la propuesta que presentan ustedes, ¿no? Entonces, de esa manera lo vamos a hacer. Es muy importante y qué bueno, los felicito que ya hayan adquirido o hayan adoptado ya lo que es el nuevo modelo educativo de aprendizajes claves. Entonces, voy a tratar de orientar también inmediatamente las actividades con base en el formato de planeación de aprendizajes claves, atendiendo lo que nos comenta maestra. Bien, ¿alguna otra inquietud? A ver, muchachas, no se queden con duda, hasta la más mínima duda planteen ahí, por favor. En lo que salen inquietudes, de igual manera el reporte o de opinión sobre la película de Helen, es importante. Algunos trabajos que he revisado me han puesto la descripción tal y cual como va la película, de qué trata y todo eso. Es bueno, ¿no? Porque hay una comprensión, les quedó, les gustó a lo mejor y me la van describiendo. Pero es mucho más importante conocer la perspectiva de ustedes, su opinión. O sea, sitúense como maestros, como profesoras. Tú como maestra, ¿qué percibiste de esa película? ¿Cuál consideras que debe de ser tu función? Perdón, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las acciones emprendidas por la maestra de Helen para atender su problema? Las adecuaciones que hizo en el entorno, en la secuencia didáctica para sus clases. Eso es lo importante de esa actividad de la unidad 1, ¿no? Que lo plasmen de esa manera, su perspectiva, su opinión personal, enfocada desde su labor o función como maestros. Bien, ¿alguien quiere participar? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿qué orden va a llevar la A ver, se corta, hija. No sé si todo me... proyecto? Primero diagnóstico, A ver, otra vez. y propuesta. Sí, mire, queremos saber el orden. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Queremos saber el orden de la presentación del proyecto. Muy bien. ¿Primero diagnóstico o cómo va a ser? Ustedes... Claudia. Perdón, Claudia, Sí. Mire Claudia. Sí, va a llevar un orden, les decía ahorita por cuestión de tiempo, les voy a mandar un orden, un esquema, un ejemplo también en el cual se puedan basar ustedes, pero sí, tiene que llevar un diagnóstico, un objetivo, o una parte donde identifiquemos la problemática, la descripción, el planteamiento de la problemática que estamos detectando, y ya toda una secuencia donde implementemos las adecuaciones curriculares en lo académico, ¿no? O bien las adecuaciones en el área física donde se desenvuelven sus alumnos. Entonces sí va a haber un orden. Gracias. De nada, Claudia. Ahora, ¿cómo se cierra? Maestro. Mande. Oiga, una preguntota, ya la última, le prometo que es la última. No, no hay problema, dígame. ¿La planeación la quiere de una semana, de un día? ¿De cuánto tiempo la quiere? ¿3 días? Es muy importante su pregunta. Básense en la secuencia didáctica de un día. Un día. De una actividad, porque eso va a simplificar su propuesta, ¿sí? O al menos también básense de acuerdo a la problemática detectada, si es un problema serio que se requiere todo el trabajo de toda una secuencia por semana o por mes, bueno, también lo pueden hacer, ¿no? Y eso lo justificarían ahí ustedes en el planteamiento de su problema. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Con toda la actitud del mundo, ¿no? Hay que creérnoslas, porque al creérnoslas, pues somos mejores, ¿no? En el sentido de que ya somos maestras
y sentimos y siento yo que muchos de ustedes no se la están creyendo, ¿no? Hay que creérnoslas, somos maestras en formación, pero ya somos maestras en la práctica, porque yo no puedo ir a contarles nada de lo que ustedes hacen, porque ustedes son las expertas en su área. Por ahí, cuando Ana Guevara era atleta, corría y competía, le dijeron en una ocasión, oye, ¿por qué ganas tú siempre las carreras, las competencias? A pesar de que hay corredoras mucho más grandes que tú, con piernas más largas, y tú siempre sales adelante. Yo dice, la diferencia es que yo sí me la creo, ¿sí? Yo me creo que soy la mejor, digo y me lo creo, y por eso logro ser la mejor. Y las que corren contra mí se creen las mejores, pero no se creen, no lo son. O sea, dicen ser las mejores, pero no se la creen, mejor dicho, ¿no? Entonces, a la medida que nosotros nos creamos que realmente ya somos maestras, vamos a empezar a hacer todo lo que hagamos de calidad. Y todo por el bien de nuestros alumnos, diga. Por eso, no le hace que piensen que el maestro Moisés es el más estricto. Fíjense que a pesar de todo, uno aprende a querer a sus alumnos, ¿eh? Entonces hay que echarle ganas, manden los trabajos como quedamos. Cualquier duda, estoy en la mejor disposición, ya se los planteé ahí, mi teléfono, mi correo, y vamos a tratar de orientarlos como debe ser. ¿Sale?